Buenos días, mi nombre es Andrés Fernando Mujica Crespo de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. Yo les vengo a explicar lo que es algunos géneros periodísticos como la encuesta, la entrevista y el reportaje informativo. Comencemos con el reportaje informativo. El reportaje informativo es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso para ser divulgados con fines informativos. Se le considera un género documental y si bien puede tener información subjetiva es por parte del autor. También se le diferencia mucho lo que es una opinión y una crónica. La estructura del reportaje es la siguiente. Se viene dada por un índice o sumario. Es donde se condensa la información rápidamente. Es una pequeña entrada a la noticia. Después pasamos a la entrada. A la entrada como tal, a lead. Donde aplicamos la 5WH, que es lo que pasó, qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo. Todas las 5WH que tengan su respectiva función en la noticia van a ir en la entrada. Después pasamos al cuerpo, es donde se condensa la información más relevante, más completa del reportaje. Ahí es donde se define la narración, tiene que tener narración obviamente, tiene que tener descripción y tiene que tener un desarrollo el reportaje. Puede ir acompañado de entrevistas o también de algunas imágenes, o puede ser de una encuesta. Después pasamos al cierre, que en este caso pueden haber dos cierres, un cierre cerrado y un cierre abierto. ¿Cuál es el cierre cerrado? Donde el autor hace sus propias conclusiones, sin darle la posibilidad al lector que saque las suyas. Pero el cierre abierto es totalmente lo contrario, es donde el lector puede participar y sacar sus propias conclusiones en cuanto a ese reportaje o esa noticia. Pasamos directamente a la entrevista. ¿Y qué es la entrevista? Es un género periodístico donde se recolecta información en base a un diálogo entre dos personas, pero de una manera un poco profesional y un poco minuciosa. ¿Cómo es eso? El entrevistador debe hacerle las respectivas preguntas a su entrevistado, pero el entrevistador debe mantener su posición actual, no puede estar de parte de él y tampoco puede estar de parte suya, solamente debe escuchar, debe hacer las respectivas preguntas. ¿Cómo es la estructura de la entrevista? Así de simple. Primero es la presentación del tema, una introducción al tema de lo que se va a tratar. El entrevistador debe darle a sus invitados, a la audiencia, una introducción del tema que se va a tratar con el entrevistado, obviamente. Va a hablar un poco sobre el tema, va a decir por qué se va a realizar eso y posteriormente va a hacer la presentación del entrevistado, que esta es la parte 2. Va a presentar al invitado, al entrevistado, va a nombrar, le va a decir su nombre, va a preguntarle su oficio que desempeña. Esto es muy importante. El entrevistador debe tener presente siempre su nombre, el apellido y el labor que desempeña su entrevistado. ¿Por qué? Porque eso se va a desarrollar durante toda la entrevista. Después pasamos al desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Es donde las preguntas se le van a realizar al entrevistado y con su respectiva respuesta va a haber un feedback y va a haber una especie de diálogo entre ellos dos con el fin de sacar una información. Después pasamos al cierre. El cierre, ¿qué es? Es donde se realizan normalmente unas dos preguntas de cierre: ¿qué te pareció la entrevista? ¿Algo más que quieras agregar? Y se le agradece al entrevistado por venir. Pasamos a la encuesta. ¿Qué es la encuesta? La encuesta se le considera uno de los procesos de investigación, uno de los géneros de investigación más útiles, donde se pueden recolectar información un poco de manera cuantitativa. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros realizamos una encuesta queremos recolectar información específica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un filtro con las preguntas que vamos a realizar en la encuesta. ¿Y cuál es la estructura de la encuesta? Pues primero delimitamos los objetivos de la encuesta. ¿Qué queremos? O sea, ¿qué objetivos queremos cumplir con la encuesta? Después de tener los objetivos claros, tenemos que estudiar la población. ¿A quién le vamos a hacer la encuesta y a cuántos le vamos a realizar la encuesta? ¿A mujeres, a hombres, o variados, o solamente niños, o personas de la tercera edad? Después pasamos a la información de la encuesta. ¿Qué queremos sacar de ahí? ¿Qué queremos sacar de esa encuesta? O sea, específicamente, ¿qué información queremos recolectar? Después de eso, elaboramos un cuestionario con sus respectivas preguntas y pasamos a la muestra, a calcular la muestra de lo que vendría siendo la encuesta. De la encuesta que realizamos, calcular la muestra. Después recopilamos los datos que recolectamos de todo eso para procesarlos y registrarlos. Así tenemos una conclusión y tenemos unos datos recolectados gracias a la encuesta. Estos fueron los géneros periodísticos de los que hablamos, que es la encuesta, la entrevista y el reportaje.
los tres son muy importantes. En mi opinión, el reportaje a mí me parece un género más completo para redactar una noticia. Y bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias, soy Andrés Fernando Mujica Crespo de la Universidad Fermín Toro, actualmente cursando la materia Géneros Periodísticos 2. Muchísimas gracias por su atención.